¿Alguna vez te has preguntado a dónde va todo el universo? Cada estrella, cada galaxia, incluso nosotros mismos, estamos en un viaje cósmico hacia un destino desconocido. Pero, ¿ese destino es un final o un nuevo comienzo? El universo está en expansión y no de forma tranquila. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades inimaginables, y la energía oscura, esa misteriosa fuerza que ni siquiera entendemos del todo, está acelerando el proceso. ¿Qué pasará cuando las estrellas se apaguen, cuando las galaxias se desvanezcan y cuando todo lo que conocemos se convierta en frío y vacío? Quedarte hasta el final podría cambiar la forma en que entiendes la existencia misma. Porque la respuesta a esta pregunta no solo revela el destino del cosmos, sino también nuestro lugar en él. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sobre el futuro del universo? En la década de 1970, los astrónomos descubrieron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en movimiento. Atraídos por fuerzas invisibles, estábamos siendo arrastrados hacia algo, pero no podíamos ver qué era. Nuestro destino final estaba oculto por la zona de evitación, una región del cielo oscurecida por el gas y el polvo del disco galáctico. Como una pequeña balsa a la deriva en un vasto océano en una noche sin luna, estábamos atrapados en la corriente, dirigiéndonos hacia un lugar desconocido. Y no estábamos solos, porque no era solo la Vía Láctea la que estaba en movimiento, sino todos nuestros vecinos galácticos. Dos astrónomos, R. Brent Talley y J. Richard Fisher, utilizaban el radiotelescopio Parkes en Australia para llevar a cabo un estudio de galaxias distantes, intentando con sus modestas observaciones reconstruir sus movimientos. Y al mismo tiempo, varios equipos de astrónomos observaban el fondo cósmico de microondas, el baño de radiación que persiste como un vestigio de los primeros días del Big Bang. De manera independiente, ambos grupos encontraron las primeras pistas de este gran flujo cósmico. Las galaxias que Talley y Fisher mapearon parecían compartir un locus común, con sus velocidades reconstruidas apuntando aproximadamente en la misma dirección. Por otro lado, el fondo cósmico de microondas mostraba una diferencia de temperatura a lo largo del cielo. Era ligeramente más cálido en una dirección y más frío en la opuesta. Gran parte de esta discrepancia podía eliminarse al considerar el movimiento del Sol alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Pero tras realizar esa corrección, quedaba un residuo, una fuente de movimiento inexplicada relativa al marco de referencia cósmico definitivo, con una velocidad que ascendía a cientos de kilómetros por segundo. Parecía como si la Vía Láctea y todas las demás galaxias en nuestra vecindad cósmica estuvieran siendo atraídas hacia un punto particular, una ubicación específica en el universo, como si estuvieran atadas por grandes cadenas invisibles que se extendían a decenas de millones de años luz. No podíamos verlo, no podíamos mapearlo, no podíamos entender qué era. Durante décadas, lo mejor que pudimos hacer fue simplemente darle un nombre: el Gran Atractor, una gran fuente de movimiento inexorable, un persistente sumidero de gravedad, un punto único en el cosmos que tira y tira y tira. Nuestra galaxia entera, y miles de otras, hogar de cientos de miles de millones de estrellas y de incontables planetas, es arrastrada hacia el Gran Atractor como una polilla indefensa hacia una llama. Y, sin embargo, por extraño que parezca, esta no es una situación inusual en el cosmos. El universo está lejos de ser estático. Cada objeto dentro de él se encuentra en un estado de movimiento inquieto. Desde la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pasando por la deriva del Sol dentro de nuestra galaxia, hasta el vertiginoso desplazamiento de la Vía Láctea hacia el Gran Atractor. Y este ni siquiera es el ejemplo más grande del universo, pues el Gran Atractor resultó ser solo la punta de un iceberg cósmico mucho más vasto que se desplaza a lo largo del cielo, con estructuras y movimientos cósmicos que empequeñecen todo lo que habíamos visto antes. Nada está quieto, todo se dirige a algún lugar. La pregunta es, ¿a dónde? El 23 de septiembre de 1999, el Mars Climate Orbiter perdió contacto con la NASA mientras se aproximaba al planeta. La misión se perdió por completo, y más tarde se descubrió que todo se debió a un error al convertir unidades métricas a imperiales. Incluso proyectos de miles de millones de dólares diseñados para funcionar perfectamente
pueden fallar. Nuestro universo está definido por el movimiento, y una forma de describir la historia de la ciencia es a través de nuestra creciente conciencia sobre la inquietud del cosmos. Durante milenios, las mentes científicas más brillantes de Europa y el Medio Oriente creían que la Tierra estaba perfectamente inmóvil y que los cielos giraban a su alrededor. Aquellos primeros astrónomos se dedicaron a explicar y predecir el movimiento de otros objetos: el Sol, la Luna, los planetas conocidos y las estrellas. Sus predicciones funcionaban sorprendentemente bien, pero su sistema cosmológico de movimiento no era perfecto. De hecho, era un embrollo matemático torpe que dependía de pequeñas órbitas circulares anidadas dentro de otras más grandes, algunas de las cuales estaban centradas en la Tierra y otras en otros puntos. Así, en su lecho de muerte, en 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó sobre las revoluciones de las esferas celestes una reformulación radical del antiguo sistema que situaba al Sol en el centro del universo, inmóvil y estático, con la Tierra en movimiento a su alrededor junto con los demás planetas. La reacción al trabajo de Copérnico fue mixta. Por un lado, representaba una audaz reestructuración del universo. Por otro, era, en cierto modo, tan desordenado como el sistema antiguo que intentaba reemplazar. Además, planteaba más de unas cuantas preguntas sin respuestas sencillas. Primero y principal, si la Tierra estaba en movimiento, ¿cómo podíamos saberlo? Sabemos que nos movemos en la superficie de la Tierra de diversas maneras. Podemos sentir el viento en nuestra cara al correr o ver cómo un objetivo distante se acerca. Entonces, ¿por qué no sentimos un gran vendaval mientras la Tierra orbita alrededor del Sol? ¿O por qué no somos lanzados al vacío del espacio debido a la increíble rotación de nuestro planeta? Se necesitaron siglos de ciencia y el desarrollo de la teoría de la gravitación de Newton para que se completara el panorama. Hoy sabemos que no sentimos el movimiento de la Tierra porque estamos en movimiento junto con ella. Y dado que el vacío del espacio es justamente eso, un vacío, no hay nada contra lo que podamos empujar que delate ese movimiento. Pero, ¿cómo podemos garantizar que la Tierra realmente está en movimiento? ¿Existe un marco de referencia estándar? De hecho, Newton asumió que existía un marco fijo de referencia universal, desde el cual se podía medir todo movimiento. Sin embargo, al formular la relatividad, Einstein rechazó el concepto de una regla fija y universal contra la que pudiéramos juzgar el movimiento. En su lugar, afirmó que todo movimiento inercial es relativo. La única forma de medir tu movimiento es en referencia a algo más. A partir de esta idea fundamental, floreció el resto de la teoría de la relatividad, la estructura del espacio-tiempo, la equivalencia de la masa y energía, las limitaciones de la velocidad de la luz. Todo ello. Imagina viajar en una nave espacial sin motor y encontrarte con un amigo haciendo lo mismo. Ambos están en un marco de referencia inercial, moviéndose a una velocidad constante. Al cruzarse, podrías declarar que tú estás en movimiento y que tu amigo está quieto. En relatividad, tu amigo tiene el mismo derecho de afirmar que él está en movimiento y que tú eres quien está inmóvil. Estas dos perspectivas son igualmente válidas. A pesar de esto, podemos saber que la Tierra está girando debido a la fuerza de Coriolis, que desvía las corrientes de aire para formar huracanes y tifones. Incluso si nuestro cielo estuviera completamente vacío, sin una sola estrella visible, y no quedara nada que medir excepto lo que tenemos frente a nosotros, todavía podríamos deducir el movimiento de rotación de la Tierra. Pero el movimiento de la Tierra a través del universo más amplio es un asunto completamente diferente. Para ello, necesitamos identificar algún otro marco de referencia, algún otro punto de medición desde el cual podamos calcular. De lo contrario, podríamos legítimamente afirmar, al igual que cualquier otro objeto en el universo, que estamos inmóviles y que el resto del cosmos, cada planeta, estrella y galaxia, se mueve alrededor de nosotros. Afortunadamente, el propio universo nos proporciona exactamente la herramienta que necesitamos. El truco está en que no vivimos en un universo estático, sino en uno en expansión. El cosmos cambia día a día. En el pasado era más pequeño y en el futuro será más grande. Esto nos permite definir un marco de referencia preferido, uno que se expande junto con el universo, permitiéndonos medir el movimiento en relación con él. En otras palabras, a gran escala,
El universo se está expandiendo. En promedio, las galaxias se están alejando unas de otras con el tiempo. Entonces, podemos definir el movimiento sobre esa expansión general. Cualquier cosa que se desvíe del flujo general hacia afuera del universo es, de hecho, especial y única. En el lenguaje de la cosmología, esto se conoce como velocidad peculiar, y estas velocidades pueden variar desde unos pocos cientos hasta unos pocos miles de kilómetros por segundo. Con este conjunto de herramientas matemáticas, los cosmólogos pueden empezar a comprender no solo la rotación de la Tierra o la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, sino también el movimiento del sistema solar dentro de la galaxia y la dinámica de la Vía Láctea en el universo más amplio. Así, sin siquiera sentirlo y sin dar un solo paso, recorrerás una distancia increíble a lo largo de tu vida. Primero está la rotación de la Tierra. Dependiendo de dónde te encuentres en el globo, podrías estar girando a una velocidad de hasta 1600 km por hora. Por supuesto, si estás parado en uno de los polos geográficos, tu velocidad de rotación será exactamente cero. Para la mayor parte de la humanidad, que vive en latitudes medias entre los polos y el ecuador, la velocidad típica diaria es de alrededor de 1000 km por hora. En una vida típica de aproximadamente 80 años, o 700.000 horas, esto equivale a un desplazamiento de alrededor de 1000 millones de kilómetros, solo debido a la rotación de la Tierra. Pero la Tierra también orbita alrededor del Sol a una velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo. Durante tu vida, esto suma otros 80.000 millones de kilómetros de movimiento total. Claro, la mayor parte de este recorrido es en un círculo aproximado, por lo que no es como si realmente fueras a algún lugar específico con ello. Y la órbita de la Tierra no es el final de nuestro movimiento. El Sol, junto con todos los planetas, asteroides, cometas y los demás habitantes del sistema solar, se mueve dentro de la galaxia de la Vía Láctea. La mayor parte de este movimiento es una simple órbita alrededor del centro galáctico, un viaje que toma 230 millones de años para completar una sola revolución. Pero en ese tiempo, el Sol recorre una distancia enorme, con una velocidad promedio de alrededor de 230 km por segundo. Y, curiosamente, ese número es también una evidencia profunda de la existencia de la materia oscura dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Cuando sumamos la masa de todos los objetos luminosos dentro de la órbita del Sol, incluso haciendo concesiones generosas para todas las estrellas y nubes de gas que no podemos observar directamente, no hay suficiente material para mantener al Sol en una órbita estable. Si no hubiera una fuente adicional de masa, la velocidad actual del Sol debería haber asegurado que hubiese sido completamente expulsado de la Vía Láctea hace miles de millones de años. Sin embargo, el Sol todavía está aquí, orbitando, atrapado por una forma invisible de materia. La materia oscura, que aporta su peso a la galaxia y mantiene todo unido. Además de su órbita alrededor del centro galáctico, el Sol también se mueve perezosamente hacia arriba y hacia abajo, como una boya en un océano oscuro, un subproducto de las inestables influencias gravitacionales de todos sus vecinos. A lo largo de millones de años, el Sol asciende miles de años luz por encima del plano galáctico antes de sumergirse en él, alcanzando un mínimo y comenzando el ciclo de nuevo. Actualmente el Sol está atravesando una región conocida como la burbuja local, una cavidad creada en el medio interestelar por la explosión de una supernova que ocurrió hace millones de años. La burbuja tiene una densidad menor a 1/10 parte del promedio de la Vía Láctea, que ya es lo suficientemente baja como para registrarse como un vacío en un laboratorio en la Tierra. Nuestro sistema solar ingresó a la burbuja hace entre 5 y 10 millones de años y continuará atravesando su extensión de 1000 años luz durante millones de años más. Pero esto está lejos de ser el final, porque, sobre el telón de fondo de la expansión del universo, nuestra galaxia está en movimiento, y se dirige directamente hacia nuestro vecino más cercano, Andrómeda. Dentro de miles de millones de años, nuestro cielo será irreconocible. La luna será más pequeña, más tenue y más distante. El Sol será más grande y más brillante. Todas las constelaciones familiares habrán desaparecido, reemplazadas por una nueva generación de estrellas en nuestro vecindario solar, y en ese cielo nocturno, un objeto singular reinará supremo, más majestuoso que cualquier nebulosa, estrella o planeta.
la galaxia de Andrómeda. En este momento, Andrómeda es grande pero no especialmente destacada, ocupando tanto espacio en el cielo como un puño extendido a la distancia de un brazo. Sin embargo, dentro de 2.500 millones de años, Andrómeda dominará nuestras noches, llenando casi por completo el cielo. Y no se verá como la Andrómeda que conocemos hoy. En ese futuro lejano será grotesca y distorsionada, su forma previamente simple retorcida por las tremendas fuerzas gravitacionales, al comenzar a entrelazarse con la Vía Láctea. 1.000 millones de años después, la Andrómeda que llena el cielo estará en llamas con estrellas gigantes, ya que las interacciones gravitacionales entre las dos galaxias encenderán una nueva oleada de formación estelar 1000 veces más intensa que su ritmo actual, y serán miles de millones de años después de eso, mucho después de que nuestro Sol haya exhalado su último aliento, cuando termine el proceso de fusión entre Andrómeda y la Vía Láctea. El núcleo de la nueva galaxia brillará con una prominencia fantasmal en el cielo, más brillante que cualquier otro objeto nocturno. Una a una, las estrellas gigantes morirán, abandonando el escenario cósmico en un destello de energías de supernova. Si nuestro planeta sobrevive a esas explosiones catastróficas, refugiado en el tenue brillo de la enana blanca en la que se convertirá el Sol, veremos cómo nuestro cielo se desvanece lentamente, primero hacia el rojo, y luego, cuando las últimas estrellas visibles desaparezcan, hacia la oscuridad absoluta. Fue en la década de 1920 cuando Edwin Hubble hizo el notable descubrimiento de que la nebulosa de Andrómeda, que durante mucho tiempo había desconcertado a los astrónomos, era en realidad un universo isla por derecho propio, una galaxia completa situada a una distancia asombrosa de 2,5 millones de años luz, más de 10 veces más lejana que el objeto más distante que los astrónomos habían hipotetizado que podría existir. Sin embargo, medir la velocidad de Andrómeda no fue un ejercicio sencillo. Andrómeda es simplemente demasiado grande. Apuntar un telescopio hacia ella solo revelaba una pequeña porción, con mediciones de velocidad enormemente variadas. Por lo tanto, no fue hasta 1957 que el astrónomo holandés Hendrik C. van de Hulst logró finalmente proporcionar un número confiable. Van de Hulst examinó la tenue radiación emitida por el hidrógeno neutro, algo conocido como radiación de 21 centímetros. Con mediciones cuidadosas de radio, astrónomos como Van de Hulst pudieron construir mapas rudimentarios de la débil señal emitida por este hidrógeno neutro y examinar cualquier desplazamiento en su espectro. Un corrimiento al rojo desde la longitud de onda esperada indicaría movimiento alejándose de nosotros, mientras que un corrimiento al azul señalaría movimiento hacia nosotros. A través de este método, Van de Hulst llegó a una velocidad promedio de menos 296 km por segundo, con una incertidumbre de aproximadamente 10 kilómetros, una clara indicación de que Andrómeda se está moviendo hacia nosotros. Pero para complicar las cosas, esa medición no solo incluía el movimiento de nuestras galaxias acercándose entre sí, sino también el movimiento del Sol alrededor del centro galáctico. Esto debía ser descontado para obtener el movimiento galáctico verdadero, y ese número ronda los 100 km por segundo. Por supuesto, ahora que conocemos ese número, existe libertad para elegir el marco de referencia. Podríamos decir que la Vía Láctea está inmóvil y que Andrómeda se está precipitando hacia nosotros, o que la Vía Láctea está avanzando hacia ella a gran velocidad. Sin embargo, en el marco de referencia que respeta la expansión del universo, nuestras dos galaxias en realidad se están moviendo una hacia la otra, dirigiéndose hacia un centro gravitacional común. Sin embargo, el movimiento hacia nosotros no significaba necesariamente que colisionaríamos. Los astrónomos generalmente solo pueden medir el movimiento radial de una galaxia, el componente de su velocidad que apunta hacia o alejándose de nosotros. El movimiento lateral o de lado a lado es mucho más difícil de medir. No fue hasta 2012, cuando un equipo de astrónomos liderado por Sang-Mo Tony-Son utilizó el telescopio espacial Hubble para medir las velocidades de miles de estrellas dentro de Andrómeda, que tuvimos nuestra primera imagen clara de su verdadera trayectoria tridimensional. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente estábamos en rumbo de colisión. La diversión comienza en tan solo 2.000 millones de años. A medida que nuestras galaxias se acerquen,
sus inmensas interacciones gravitacionales comenzarán a distorsionarlas y remodelarlas. La causa es la misma física que gobierna las mareas oceánicas en la Tierra. Las partes de cada galaxia más cercanas entre sí recibirán una atracción gravitacional más fuerte que el resto, mientras que las partes en los lados opuestos recibirán la atracción más débil. Esto provoca una fuerza de marea que estirará cada galaxia. A veces, brazos espirales enteros pueden desprenderse de una galaxia, causando un fenómeno conocido como cola de marea, una extensión de intensa formación estelar que se extiende a lo largo de decenas de miles de años luz. Entre las galaxias, a menudo se desarrolla un puente de gas y estrellas, como si las galaxias se estuvieran alcanzando mutuamente. Cuando finalmente ocurra el evento de fusión, dentro de unos 5.000 millones de años, no será como un choque repentino de automóviles. La mayor parte del volumen de cada galaxia es espacio casi vacío, compuesto por poco más que una fina dispersión de plasma estirada entre las estrellas. Mientras tanto, el gas se entrelazará formando frentes de choque y complejas ondas de perturbaciones. Las estrellas simplemente pasan una junto a la otra como dos enjambres de abejas. Pero eso no significa que las estrellas salgan ilesas. En medio de una fusión galáctica, las estrellas se acercarán peligrosamente unas a otras, no lo suficiente como para emparejarse y fusionarse, pero sí lo bastante cerca como para alterar sus órbitas. En resumen, todo se convertirá en caos. El plano de los discos galácticos será reemplazado por un lío enredado de órbitas complejas y superpuestas. La mayoría de las estrellas sobrevivirán en esta nueva realidad, pero algunas serán dispersadas, recibiendo aumentos de energía de encuentros cercanos, lanzadas lejos de su hogar galáctico para siempre. El primer paso de la fusión tomará más de 100 millones de años para completarse, y se repetirá varias veces durante unos pocos cientos de millones de años, con cada ciclo de colisión, interacción y separación volviéndose progresivamente más corto. Cada una de estas interacciones conducirá a una nueva ronda de formación estelar y compresión y fragmentación de gas. En su pico, el proceso de formación estelar en la galaxia fusionada podría alcanzar más de 1000 veces su tasa actual. Y así, por un breve momento, será hermoso. La galaxia fusionada adornada con millones de estrellas recién nacidas, brillando en blanco y azul, una deslumbrante liberación de las titánicas energías que impulsaron la colisión. Pero luego, tristemente, llega el trágico final. Las galaxias tienen solo un suministro limitado de gas para convertirlo en nuevas generaciones de estrellas. Dejadas a su suerte, una galaxia como la Vía Láctea puede consumir sus reservas durante más de 100.000 millones de años. Pero el acto de la colisión quema demasiado rápido, agotando rápidamente reservorio tras reservorio de gas en las intensas rondas de formación estelar. Una vez que esas estrellas mueren, quedará relativamente poco para formar nuevas, y las únicas estrellas restantes dentro de la galaxia serán las enanas de larga vida, pequeñas, tenues y rojas. La galaxia fusionada, algunos astrónomos la llaman Milcomeda, se convertirá en una gigantesca elíptica, grande, roja, ovoide, incapaz de realizar formación estelar sustancial y condenada a simplemente pasar los días observando cómo su población de estrellas cae una por una. Por supuesto, todo esto es hipotético, nuestra mejor suposición sobre cómo se desarrollará este evento masivo, y algunas de las simulaciones más recientes han planteado la posibilidad de que no suceda hasta dentro de otros 8.000 millones de años, si es que ocurre. Los astrónomos no pueden, por supuesto, observar las fusiones galácticas en tiempo real, ya que el proceso tarda cientos de millones de años en completarse. En su lugar, lo que tenemos son instantáneas, el inicio de una fusión aquí o el resultado final allá, un caleidoscopio de catástrofes capturado en este momento específico en el tiempo. Tomemos las galaxias ratón, un par de galaxias interactuando a 290 millones de años luz de distancia. Reciben este nombre porque sus largas colas de marea las hacen parecer dos ratones acurrucados juntas. Las galaxias acaban de comenzar el proceso de fusión y las subsiguientes distorsiones gravitacionales, y en 2023 los astrónomos utilizaron el telescopio espacial James Webb para observar ARP 220, un par de galaxias atrapadas en medio de su fusión.
situadas a 250 millones de años luz de distancia. La fusión desencadenó una ronda de formación estelar tan intensa que la galaxia ahora brilla más de 100 veces más que la Vía Láctea. Pero ya la formación estelar se ha detenido. Lo que estamos viendo actualmente es el resplandor de las estrellas ya encendidas. A lo largo del universo, los astrónomos observan incontables galaxias atrapadas en el acto, en una variedad de etapas e interacciones. Hay galaxias colisionando de frente y otras apenas rozándose. A veces están perpendiculares y otras veces sus brazos espirales se estrellan entre sí. A veces más de dos están atrapadas en una lucha por la dominancia gravitacional. Y así, el proceso de fusiones galácticas comenzó hace miles de millones de años, incluso antes de que las galaxias mismas surgieran, y continuará en el futuro, porque el viaje de la Vía Láctea no termina en su fusión con Andrómeda. Nuestro movimiento a través del universo está lejos de terminar y se dirige hacia una dirección que apenas entendemos. Más allá del gran atractor, a veces las matemáticas pueden ser una bola de cristal que permite al observador cuidadoso asomarse a los remotos alcances del espacio y el tiempo. Y a veces, esa bola de cristal comienza su propia historia en un espacio y tiempo muy distantes de la cosmología moderna. Tomemos las amplias consecuencias del trabajo del matemático francés Gaspard Monge, aunque él no lo supiera en ese momento. En su rol como ministro de la Marina en la Francia revolucionaria en 1792, estaba más interesado en resolver problemas de optimización en el transporte de mercancías. Décadas más tarde, el gran pionero André-Marie Ampère tomó el trabajo de Monge y lo amplió, generando una ecuación que desde entonces ha encontrado aplicación en diversos contextos económicos, por ejemplo, en encontrar la forma más eficiente de mover recursos entre minas y fábricas. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, el matemático soviético Leonid Kantorovich llevó el trabajo de Monge y Ampère al siguiente nivel, extendiendo y aplicando sus ecuaciones a los espinosos problemas logísticos enfrentados por la máquina de guerra soviética. Pero finalmente, en un hermoso ejemplo de la universalidad de la física, en la década de 1970, el cosmólogo canadiense-estadounidense Jim Peebles se dio cuenta de que las mismas ecuaciones podían usarse para describir el movimiento eficiente de masa en el ensamblaje y formación de galaxias. Proveniente de un entorno humilde, hijo de un trabajador en una bolsa de granos y una ama de casa, Jim estudiaría en la Universidad de Princeton y eventualmente se convertiría en una figura clave en el campo de la cosmología. Sin embargo, en los primeros días de su investigación en la década de 1960, la cosmología no era ampliamente considerada un campo serio de estudio. Sabíamos que el universo se estaba expandiendo y que la teoría del Big Bang probablemente era correcta, pero había tan pocos datos observacionales disponibles que la mayoría de los astrónomos consideraban este campo como un callejón sin salida, sin un futuro prometedor. Sin embargo, Jim continuó y fue pionero en casi todos los aspectos de la cosmología física moderna, desde el crecimiento de las estructuras hasta los primeros momentos del Big Bang, un trabajo que le valió el Premio Nobel de Física en 2019. Cerrando el círculo, fueron dos astrónomos, la francesa Roya Mohajaí y el ruso Andrei Sobolevsky, quienes siguieron el trabajo pionero de Jim y finalmente transformaron las llamadas ecuaciones de Monge-Ampère-Kantorovich en una bola de cristal cosmológica. Descubrieron que podían tomar las posiciones actuales de las galaxias y combinar esa información con datos limitados sobre sus velocidades para transportar esas galaxias al pasado. El truco detrás de este enfoque es que sabemos cómo se mueven las galaxias. Están influenciadas por su atracción gravitacional mutua y sabemos cómo funciona la gravedad. Esta técnica permite a los cosmólogos tomar el estado actual de una colección de galaxias y calcular dónde deberían haber estado en el pasado. No es una técnica perfecta. Cada paso hacia atrás en el tiempo introduce incertidumbres cada vez mayores y no puede retroceder hasta el Big Bang, pero funciona. Con este método, Brent Tully y sus colaboradores han publicado catálogos actualizados continuamente llamados Cosmic Flows, que mapean decenas de miles de galaxias alrededor de la Vía Láctea junto con sus posiciones hace miles de millones de años.
Esa información permite a Tully y sus colegas reconstruir los movimientos de las galaxias a través del tiempo cósmico, no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, dándoles la capacidad de predecir hacia dónde se dirige la Vía Láctea. Y es a través de esta técnica, una combinación de observaciones intensas y cuidadosas junto con ingeniosas bolas de cristal matemáticas, que finalmente podemos comprender la forma y la influencia del gran atractor, y cuál será nuestro destino final en el universo. La expansión del universo nos permite construir un marco de referencia preferido desde el cual podemos juzgar todo movimiento, es decir, su movimiento relativo al flujo general de expansión. Podemos crear mapas detallados de la velocidad de las galaxias cercanas para intentar determinar ese flujo general, un trabajo laborioso y propenso a errores. Sin embargo, afortunadamente, el propio universo nos proporciona una instantánea de ese marco de referencia cosmológico. La confirmación de la existencia del gran atractor no provino de mapas de galaxias locales, sino de la fuente de luz definitiva de todo el universo. El fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés. El CMB se generó cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años de edad, durante la transición de un plasma caliente y denso a un gas ligeramente menos caliente pero neutral, que inundó el cosmos con radiación. Esa radiación tiene dos propiedades muy útiles. Primero, está literalmente en todas partes. Cada centímetro cúbico de espacio participó en la creación del CMB, y su formación fue relativamente breve, del orden de 10.000 años. Por lo tanto, el CMB es responsable de la inmensa mayoría de los fotones en el universo, y podemos observarlo en todas las direcciones del cielo. Donde sea que vayas en el universo, siempre verás el CMB, asumiendo que cuentes con receptores de microondas sensibles. En segundo lugar, el CMB es casi perfectamente uniforme, con desviaciones de temperatura no mayores a aproximadamente una parte en 1.000.000, lo que refleja la casi pura homogeneidad del universo temprano. Esto significa que estamos rodeados por todos lados de una radiación casi perfectamente homogénea, creada en un momento singular del pasado distante. Es una instantánea medible del marco de referencia cosmológico. Cualquier movimiento dentro del universo en relación con ese marco distorsionará nuestra imagen del CMB. Aparecerá desplazado hacia el azul en nuestra dirección de movimiento y hacia el rojo en la dirección opuesta. Y eso es exactamente lo que observamos. El CMB es más caliente por aproximadamente 0,035 Kelvin en la dirección de la constelación de Leo, y más frío en esa misma cantidad en la dirección de la constelación de Acuario. La única forma de explicar esta discrepancia de temperatura, conocida como dipolo, es nuestro movimiento relativo al CMB y, por ende, al marco de referencia cosmológico. Para que se produzca este desplazamiento medido, nuestra velocidad debe ser de aproximadamente 600 km por segundo. Por supuesto, una parte de esa velocidad se debe a la órbita del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea y otra parte a nuestra inevitable colisión con Andrómeda. Pero incluso después de restar esos factores, aún queda un residuo de aproximadamente 300 km por segundo. Y la dirección de ese movimiento, una vez contabilizada la órbita del Sol y la trayectoria de colisión de la Vía Láctea, apunta directamente hacia el gran atractor. Las grandes estructuras de nuestro universo se han formado a lo largo de miles de millones de años de movimiento incesante y continuo. La Vía Láctea comenzó siendo pequeña, con apenas unos pocos miles de estrellas agrupadas en la oscuridad, pero nació en movimiento, y a través de fusiones sucesivas, creció hasta alcanzar su estado actual. Esta misma historia se ha repetido billones de veces en todo el universo visible, creando galaxia tras galaxia. Esta es la historia de la formación jerárquica de estructuras, de cómo nuestro universo se construyó como una majestuosa obra de Lego, ladrillo a ladrillo. Existen jerarquías de estructura en el universo, galaxias, grupos, cúmulos y supercúmulos, y junto con esa jerarquía de estructuras viene una jerarquía de movimiento. Las galaxias ya se han formado a partir de innumerables fusiones en el pasado. Los grupos, como el grupo local que contiene la Vía Láctea, Andrómeda, Triangulum y una serie de galaxias enanas más pequeñas, todavía están en proceso de colapso y fusión.
Aproximadamente 100.000 millones de años después de la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, los demás miembros del grupo local también colapsarán junto a ellas, formando una única megagalaxia. Los grupos de galaxias, como el grupo local, también están en movimiento, atravesando las vastedades del universo hacia sus centros locales de atracción gravitacional, los cúmulos de galaxias. El cúmulo más cercano a nosotros es el cúmulo de Virgo, hogar ya de miles de galaxias y que atrae a decenas de miles más hacia él. Además del movimiento de la Vía Láctea hacia Andrómeda, como grupo también estamos cayendo hacia Virgo. Este proceso comenzó durante los primeros momentos del Big Bang, pero se aceleró hace apenas unos pocos miles de millones de años. A medida que cúmulos como Virgo crecieron, ejercieron una mayor influencia gravitacional sobre sus alrededores, atrayendo más material hacia ellos, lo que aumentó su masa y, a su vez, su gravedad. Hace mucho tiempo, el naciente cúmulo de Virgo empezó a ejercer un leve tirón gravitacional sobre el grupo local, y a medida que el cúmulo creció, ese leve tirón se convirtió en una fuerza formidable. Este crecimiento impulsado por la gravedad no se detiene a nivel de los cúmulos. Los cúmulos son las estructuras más grandes unidas gravitacionalmente en el universo. Ya están formados, ya están completos y simplemente ansían más materia. Pero los propios cúmulos participan en otro nivel de crecimiento que aún no ha terminado, la formación de los supercúmulos. En astronomía, el término supercúmulo siempre ha tenido una definición vaga, generalmente refiriéndose a cualquier estructura que parezca coherente en escalas mayores que los cúmulos. Ya en 1863, los astrónomos William y John Herschel notaron un exceso de nebulosas, que en realidad eran galaxias, en la dirección del cúmulo de Virgo. En la década de 1950, el astrónomo Gerard de Vaucouleurs identificó tentativamente este exceso de galaxias como una estructura propia, llamándola supergalaxia local, término que luego cambió por supercúmulo local. Sin embargo, debido a que los supercúmulos aún no están completamente ensamblados, no tienen límites o fronteras claramente definidos. Inicialmente, los astrónomos creían que el cúmulo de Virgo estaba en el corazón del supercúmulo local, también conocido de manera algo confusa y poco original como el supercúmulo de Virgo, una colección aproximada de alrededor de 100 grupos de galaxias y cúmulos individuales que abarca más de 100 millones de años luz de ancho. A partir de 2014, Brent Tully, quien identificó por primera vez los indicios del gran atractor, junto con sus colaboradores Hélène Courtois, Yehuda Hoffman y Daniel Pomarede, propusieron una nueva definición de supercúmulo. Esta definición no se basaba en su extensión espacial, sino en el movimiento. Utilizaron la técnica de reconstrucción Monge-Ampère-Kantorovich para dar vida a sus estudios de galaxias, transformándolos de instantáneas estáticas del universo actual en entidades dinámicas que revelaban de dónde provienen las decenas de miles de galaxias cercanas y hacia dónde se dirigen. Fueron los movimientos de estas galaxias los que revelaron la verdadera magnitud de nuestro supercúmulo local. Resultó que lo que pensábamos que era un supercúmulo era solo una rama, una de 4, de un ensamblaje mucho mayor, una entidad que Tully y sus colaboradores nombraron Laniakea, una palabra hawaiana que se traduce aproximadamente como cielo inmenso o cielos abiertos. La galaxia de la Vía Láctea pertenece al grupo local porque todas las galaxias dentro de este grupo se están moviendo hacia un centro común que eventualmente formará una gigantesca galaxia singular. El grupo local pertenece a la rama de Virgo de nuestro supercúmulo porque todas se dirigen hacia el cúmulo de Virgo, y la rama del supercúmulo de Virgo pertenece a Laniakea porque todo el conjunto se mueve hacia el centro de Laniakea. En total, son 100.000 galaxias distribuidas a lo largo de más de 500 millones de años luz de extensión, organizadas en 4 ramas separadas, cada una de las cuales anteriormente se consideraba un supercúmulo por derecho propio, todas avanzando hacia un único destino, el núcleo palpitante de Laniakea, el centro local de atracción de esta porción del universo, el punto final de un proceso de construcción que comenzó hace miles de millones de años y que tomará cientos de miles de millones de años en completarse, el centro de todo, el gran atractor. Nuestro retrato del gran atractor es, en el mejor de los casos, borroso, ya que se encuentra en la zona de evasión,
una dirección en el universo oscurecida por el polvo de nuestra propia galaxia. Sin embargo, algunas longitudes de onda de luz pueden atravesar ese polvo, y estudios realizados con radio, infrarrojo y rayos X nos han ofrecido vislumbres de lo que yace más allá del velo y de lo que podría encontrarse dentro de la región del Gran Atractor. Según nuestras mejores estimaciones, el corazón de la Niaquea, el punto focal de la gran migración de 100.000 galaxias, incluida la Vía Láctea, es el cúmulo de Norma, llamado así por la constelación a través de la cual debemos observar para verlo. Este cúmulo es varias veces más grande que un cúmulo típico de galaxias y se encuentra a unos 220 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, incluso viajando a una velocidad de más de 100 km por segundo, llegar al cúmulo de Norma nos tomaría más de 100.000 millones de años. Norma se formó como cualquier otro cúmulo de galaxias, resultado de innumerables fusiones y de la implacable atracción gravitacional. Sin embargo, se encuentra en el fondo de un inmenso pozo gravitacional, el punto singular de atracción para toda esta región local del universo. Con el tiempo, Norma solo se volverá más inmenso, continuando su acumulación de material. No obstante, estudios recientes, nuevamente utilizando la técnica de reconstrucción de monje Ampère Kantorovich, han revelado que nuestro movimiento hacia el gran atractor, es decir, hacia el cúmulo de Norma, no es el final de la historia. Para empezar, aunque nuestra comprensión de Norma es, en el mejor de los casos, vaga, parece ser un poco más pequeño de lo esperado. Incluso al considerar la contribución de su materia oscura, la atracción gravitacional de Norma no es lo suficientemente grande como para explicar la velocidad con la que nos movemos hacia el gran atractor. En otras palabras, el gran atractor no es tan grande como inicialmente se pensaba. Parece haber otra fuente adicional de atracción, aún más lejana, al cúmulo de Norma. Este último también parece estar en movimiento, atraído por una entidad aún mayor, a más de 650 millones de años luz de distancia. Esta estructura fue observada por primera vez por Harlow Shapley del Observatorio de Harvard en 1930, quien solo pudo percibir débilmente una nebulosidad distante. Pero ahora sabemos que se trata de otro supercúmulo, el vecino más cercano al nuestro, la Niaquea, y según lo que podemos determinar, es un supercúmulo aún más grande que el nuestro. La increíble masa del supercúmulo de Shapley está influyendo en cada galaxia, cada grupo y cada cúmulo a su alrededor, en un radio de cientos de millones de años luz. Si le diéramos al universo suficiente tiempo para que todo este movimiento continúe sin interrupciones, la Niaquea se transformaría en un solo objeto compacto, una versión mucho más inmensa del cúmulo de Norma que actualmente ocupa su centro. Eventualmente, este objeto se dirigiría hacia otro similar situado en el centro del supercúmulo de Shapley. Incluso hay indicios de movimientos adicionales a escalas aún mayores. En 2008, el astrónomo de la NASA Alexander Kaslinsky estaba observando una señal sutil encontrada en el fondo cósmico de microondas. Conocido como el efecto cinemático Sunyaev-Zeldovich, es una diminuta huella causada cuando la luz del fondo cósmico pasa a través de un cúmulo de galaxias en su camino hacia nosotros. Comparando estas señales en diferentes regiones del cielo, Kaslinsky descubrió que parecía haber un gran flujo de cúmulos hacia una dirección en nuestro cielo, entre las constelaciones de Centauro y Vela. Este aparente flujo oscuro, como Kaslinsky lo denominó, tenía una velocidad de entre 600 y 1000 km por segundo, más rápido que nuestro propio movimiento hacia el gran atractor, y ese movimiento involucraba una porción significativa de los cúmulos del universo. El enigma intrigante de este flujo oscuro es que las diferencias de densidad en el universo no son lo suficientemente grandes como para explicar esa velocidad. Simplemente no hay suficiente material reunido en una sola región del universo para justificar un movimiento tan grande y coherente. Sin embargo, al regresar al problema, en 2013, científicos del satélite Planck de la ESA no encontraron evidencia del flujo oscuro, aunque el debate continúa. Ya sea que el flujo oscuro sea una característica real de nuestro cosmos o no, todavía hay ecos que resuenan desde el pasado distante. Cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de miles de años, era más de 1 millón de veces más pequeño que en la actualidad, y toda la materia del universo estaba comprimida en un plasma caliente y denso. Como cualquier plasma,
Las ondas sonoras chocaban y resonaban dentro del plasma, mientras oleadas de densidad se desplazaban de un lado a otro. Estas ondas sonoras tienen un nombre: oscilaciones acústicas bariónicas. Cuando el universo se expandió y enfrió, pasó de ser un plasma a un gas neutro, y en ese momento, las oscilaciones acústicas bariónicas quedaron congeladas en su lugar, atrapadas en la posición y estado en que estaban cuando el plasma se disipó. Estas oscilaciones persistieron como pequeñas fluctuaciones de densidad, formando una serie de conchas superpuestas de densidad, ligeramente superior a su entorno. Con el tiempo, estas regiones crecieron, acumulando más materia de lo normal, y después de cientos de millones de años, más galaxias que el promedio. Hoy en día, los cosmólogos mapean la huella de las oscilaciones acústicas en extensos estudios de galaxias, utilizándolas para probar modelos sobre la historia del universo. En 2023, Brent Talley, Cullen Howlett y Daniel Pomared descubrieron que muchos cúmulos cercanos, paredes y otras estructuras de la red cósmica están dispuestos en la forma de una concha. El radio de esta concha supera los 400 millones de años luz e incluye elementos como la Gran Muralla Sloan, la Gran Muralla CFA y el Complejo de Hércules, todos centrados en el supercúmulo de Botes, entidades enormes por derecho propio. Tully y sus colaboradores creen que esta estructura es una oscilación acústica bariónica individual, un vestigio del eco caótico del plasma del universo, que todavía resuena hoy en día. De manera apropiada, la llamaron Ho-Oleilana, tomado de una parte del canto de creación hawaiano Kumulipo. Ho-Oleilei Kalana Akapo Uli Uli. De la oscuridad profunda surgieron murmullos de despertar. Finalmente, los ecos de épocas pasadas no son las únicas fuerzas que actúan en el universo profundo. Constantemente somos atraídos por la gravedad de Andrómeda, la del cúmulo de Virgo, la del Gran Atractor, la del supercúmulo de Shapley, la de Ho-Oleilana. Pero también hay fuerzas de repulsión, fuentes que no atraen, sino que empujan. Sumando todas las fuentes conocidas de masa en el universo más amplio, tan lejos y profundo como nuestras exploraciones galácticas pueden revelar, todavía no es suficiente para explicar completamente el movimiento de la Vía Láctea. Parece haber algo más, algo en el lado opuesto del cielo al supercúmulo de Shapley, algo que aún no hemos mapeado ni comprendido por completo. Un gran vacío, una vasta extensión de nada, uno de los muchos que dominan el volumen del universo. Llamado el vacío repulsor dipolar, aún no tenemos una comprensión precisa de su forma, tamaño o dimensiones. Todo lo que sabemos es que parece participar en los grandes movimientos que definen la vida a gran escala en el universo. Y lo importante aquí es darse cuenta de que estos grandes vacíos no solo liberan materia, activamente empujan las galaxias en sus bordes, porque a pesar de su aparente vacío, están llenos hasta el borde de energía oscura. Eventualmente la repulsión de los vacíos deshará el reloj cósmico, desmantelará la red cósmica y nos impedirá alcanzar el gran atractor. Destino final. Quizás fue la única vez que Einstein no confió en sus propias matemáticas. Al principio de su carrera, se ganó un nombre gracias a sus saltos de imaginación e intuición, fundamentados en una profunda comprensión del universo físico y de las matemáticas necesarias para dar vida a sus ideas. De hecho, en un solo año formuló la teoría especial de la relatividad, descubrió un principio fundamental de la mecánica cuántica y demostró de manera concluyente la existencia de los átomos. Pero en 1917, Einstein tropezó consigo mismo. Acababa de desarrollar la relatividad general y había encontrado numerosas aplicaciones para ella, así que decidió usar sus recién descubiertas ecuaciones para describir el universo entero. Al fin y al cabo, la gravedad es la única fuerza que opera a gran escala en todos los objetos, por lo que el lenguaje de la relatividad general debería haber sido más que capaz de describir la evolución del cosmos. Sin embargo, lo que encontró lo sorprendió. Sus ecuaciones predecían naturalmente un universo dinámico, uno que siempre estaba en movimiento, con todos los objetos, a gran escala, ya sea colapsando juntos o alejándose unos de otros. Esto iba en contra de la sabiduría convencional de la época, que aunque los planetas pueden orbitar y las estrellas moverse aquí y allá, el universo a gran escala era fijo y estático por toda la eternidad. Y, por alguna razón, Einstein no quiso alterar el orden establecido.
encontró una oportunidad en la forma de una constante cosmológica, un número que podía introducir en las ecuaciones sin romperlas. En el sistema solar, esta constante cosmológica no afectaba ninguna medición, pero, a gran escala, actuaría para estabilizar el universo, superando la tendencia natural de los objetos del cosmos a moverse. Desafortunadamente para esta idea, solo unos años después, Edwin Hubble descubriría la expansión del universo. Aunque Einstein nunca lo admitió públicamente ni en ninguna carta, sus amigos más cercanos recordaron que Albert se refería a la constante cosmológica como su mayor error. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de Einstein, la constante nunca desapareció del todo. No había necesidad de ella para explicar ninguna observación cosmológica, pero tampoco había una razón teórica para descartarla por completo. El gran astrofísico soviético Yakov Zeldovich reconoció su importancia al equiparar la constante cosmológica con la energía del vacío del espacio-tiempo, dos expresiones diferentes del mismo concepto fundamental, y en 1998, los astrónomos se dieron cuenta de que la expansión del universo estaba acelerándose. ¿El culpable más probable de esta misteriosa expansión acelerada? La energía del vacío del espacio-tiempo. Y así, en el transcurso de solo unas semanas, cosmólogos de todo el mundo desempolvaron sus libros de historia y se reencontraron con el mayor error de Einstein, y cómo ese pequeño e inocente término en las ecuaciones podría estar desgarrando el universo. El grupo local, el cúmulo de Virgo, el supercúmulo Laniakea, todos se construyeron átomo por átomo, galaxia por galaxia. Tomaron miles de millones de años de movimiento lento y constante para alcanzar su impresionante grandeza actual. Mientras el resto del universo puede estar expandiéndose continuamente y las galaxias alejándose suavemente con el flujo de Hubble, las galaxias de Laniakea siempre deberían haber podido llamarlo su hogar, hasta que la energía oscura finalmente inclinó la balanza. Hace 5.000 millones de años, la expansión del universo diluyó toda su materia hasta un punto en el que una nueva fuerza pudo emerger triunfante. Esa fuerza siempre había estado allí, esperando en las sombras, formando parte del tejido mismo del espacio-tiempo, pero era débil, y por eso permaneció en segundo plano, dejando que las fuerzas de la radiación y la materia dominaran la evolución del cosmos, hasta que llegó su momento. No entendemos qué es la energía oscura, solo sabemos lo que está haciendo. Está provocando que la expansión del universo se acelere, y su influencia no deja de crecer. A medida que el universo se expande, su contenido de materia se dispersa cada vez más, pero esa misma expansión genera más energía oscura. Sea lo que sea, parece estar relacionada con la energía del vacío del espacio-tiempo. Si tienes una caja completamente vacía, desprovista de toda materia y radiación, lo único que queda es el vacío. Pero la mecánica cuántica nos dice que el vacío está vivo. Un mar burbujeante y turbulento de partículas fundamentales que vibran constantemente entrando y saliendo de la existencia, dotando al vacío de una energía fundamental propia. La energía oscura parece ser una manifestación de esa energía del vacío. A medida que el universo se expande, hay más espacio vacío, y por tanto, más energía oscura. Hace 5.000 millones de años se alcanzó un punto de inflexión, cuando la densidad de la materia cayó por primera vez por debajo de la densidad de la energía oscura. Y desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. En la época actual, la energía oscura representa aproximadamente el 70% de todo el contenido del universo. En el futuro será el 90%, luego el 99% y más, acumulándose a medida que el universo continúa expandiéndose, y esa expansión, al acelerarse, solo impulsa la creación de más energía oscura, un proceso que no tiene un fin aparente ni muestra señales de desacelerarse. La energía oscura no permitirá que el universo se detenga, y ya ha comenzado su proceso de deconstrucción en los vacíos. Los vacíos, por definición, están casi completamente desprovistos de materia. Solo ocasionalmente contienen finos filamentos de gas ionizado o pequeñas galaxias enanas. Son casi completamente vacío puro, lo que significa que están llenos de energía oscura y son impulsados a expandirse por los efectos repulsivos de esa fuerza oscura. Los vacíos son los lugares precisos dentro del universo donde ocurre la expansión acelerada. Con el tiempo,
Los vacíos solo se harán más grandes y se fusionarán, empujando a las galaxias en sus bordes, unas lejos de otras más rápido de lo que su atracción gravitacional puede mantenerlas unidas. Los únicos objetos que sobrevivirán a la creciente oscuridad serán aquellos que ya están gravitacionalmente ligados. Esto significa que nuestro grupo local sobrevivirá, aunque transformado, ya que sus galaxias individuales se fusionarán. También significa que cúmulos como Virgo sobrevivirán, refugios seguros para las miles de galaxias que ya lo llaman hogar. Pero los supercúmulos no lo lograrán. Laniakea, Shapley y todos los millones de otros supercúmulos que se entrelazan para crear la columna vertebral de la red cósmica no mantendrán su cohesión. Es demasiado tarde. No han tenido tiempo suficiente para acercarse lo suficiente entre sí antes de que las fuerzas de la energía oscura comenzaran su labor hace 5.000 millones de años. Y finalmente, nunca completaremos nuestro viaje. La Vía Láctea continuará su curso trágico con Andrómeda, pero el grupo local nunca llegará a las costas seguras del cúmulo de Virgo, y mucho menos al gran atractor o lo que sea que haya más allá. Dentro de miles de millones de años, nuestro avance a través del espacio hacia el gran atractor se ralentizará, se detendrá y retrocederá. Durante cientos de miles de millones de años, veremos cómo esos cúmulos y galaxias distantes se desvanecen de nuestra vista, eventualmente desapareciendo más allá de nuestro horizonte cosmológico, atrapados en la expansión acelerada impulsada por la energía oscura. Con el tiempo, dentro de billones de años, la megagalaxia que una vez fue el grupo local estará aislada, a la deriva en un mar de vacío, mientras todas las demás galaxias se desvanecen. Pero incluso entonces, nuestro movimiento no cesará. Las interacciones gravitacionales dentro de la galaxia futura provocarán que las estrellas se dispersen aleatoriamente, y una vez que escapen de su abrazo gravitacional, también serán atrapadas por la expansión acelerada, lanzadas al vacío como si nunca hubieran estado allí. Una a una, estrella por estrella, nuestra galaxia se irá desvaneciendo. El mismo destino se aplicará a todos los objetos macroscópicos. Dentro de cientos de billones de años, cada cuerpo individual, ya sea los restos muertos de una estrella o la carcasa congelada de un planeta, quedará completamente y absolutamente aislado de todo lo demás en el universo, separado por vastos abismos de expansión más rápida que la luz, y con nada más en el universo más amplio, sin marcos de referencia externos, sin estrellas contra las cuales medir el movimiento, sin flujos de Hubble con los cuales comparar, sin otras fuentes de atracción o repulsión, y acompañado solo por el débil baño del fondo cósmico de microondas, el universo, lo que quede de él, finalmente, llegará a su reposo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,